El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Influenza AH1N1 amenaza la salud de los hondureños y reportan escasez de vacuna. Aumento de salario a diputados representa duro golpe a la economía del país. Continúa el flagelo de inseguridad en los centros educativos públicos. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. A todo nuestro Magisterio Nacional, a nuestros queridos afiliados, un combativo saludo en las diferentes seccionales de nuestro país. Esta noche es un placer estar con ustedes. Les saluda Merari Rodríguez en compañía del profesor Oveniel Flores. Buenas noches. Buenas noches, Merari. Buenas noches, compañeros, compañeras en todo el país, líderes, lideresas, en los 18 departamentos, en las 167 seccionales que tiene nuestra organización Colprosuma, que todos los jueves están pendientes de su programa Acontecer Colprosuma. Vamos a comenzar con las noticias y comenzaremos con una nota indignante. Realmente el pueblo se ha indignado, especialmente la clase trabajadora del país, mientras los salarios de los maestros han estado congelados por más ya de 9 años. El maestro sigue con ese salario que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas de 9.863, el salario base del maestro. Los diputados se han decretado y se han recetado un aumentazo a su salario. Honduras, siendo uno de los países tercermundistas con educación y salud sin inversión, pasa a ser el segundo lugar en Centroamérica con los diputados mejor pagados, con un aumento del 100% en su salario, lo cual es considerado como un abuso de autoridad. No consideramos de que el sueldo del diputado debe ser incrementado un 100% más de lo que tienen, pues entonces eso lo que se considera es un abuso de autoridad, puesto que ellos, como tienen el poder de legislar, entonces ellos se reparten con la cuchara grande. Para mí, el aumento que deberían de tener los diputados debe ser de 1.800 lempiras, igual que lo tuvieron los maestros y el resto de empleados públicos que no han tenido incremento desde 2009. El salario base para un maestro hondureño, de acuerdo al economista Claudio Salgado, debe ser de 25.000 lempiras como mínimo. Yo diría que un salario en Honduras para un maestro debe andar alrededor de 25.000 lempiras mínimo, ¿verdad? Y de ahí debe ser como una base, porque realmente trabajar con niños todos los días, tolerar, formar, realmente el maestro termina con enfermedades. Ahora, los diputados gozarán un salario de 97.000 lempiras mensuales, mientras que los maestros, que son los formadores de la niñez, no cuentan con un incremento a su salario desde hace 9 años, a pesar que el índice de inflación es cada vez más alto. Y es que los diputados de Honduras ahora serán uno de los mejores pagados en la región, mientras que nosotros los docentes, como usted lo mencionaba, continuamos con la misma miseria de salario, cuando en otros países como en Alemania y otros subdesarrollados sabemos que los docentes son mejores pagados, porque a usted, diputado, y a todo el pueblo hondureño, quien le enseñó a leer y a escribir fue un maestro, no un diputado que legisla en el Congreso Nacional. Para ellos sí hay presupuesto. Fíjate que siempre que la clase obrera, la clase trabajadora, los maestros exigen un reajuste a su salario, inmediatamente dicen que no hay presupuesto, ¿verdad? Pero en esta ocasión 35.000 lempiras fue el aumento que se recetaron todos los diputados propietarios y 20.000 a los diputados suplentes. Ahora el presidente del Congreso va a tener un salario de 128.000 lempiras. Y hablábamos del salario del docente, 9.863 congelado desde hace 9 años. Eso es lo que indigna a la clase trabajadora, al pueblo hondureño, en este caso específico a los maestros a nivel nacional.
Y es que sin duda este ha sido pues un tema que ha generado mucho escándalo porque esto impacta en la economía y de manera directa de los hondureños, porque esto sale de cada uno de nuestros bolsillos cuando sabemos que aparte de estos sueldos los diputados tienen otros beneficios como ellos sí pueden visitar a los médicos en el extranjero, pueden viajar a cualquier parte del mundo con los gastos pagados. ¿Y qué pasa con el pueblo hondureño cuando se está muriendo de hambre, cuando las escuelas se están cayendo a pedazos, cuando los docentes ya no les ajusta su salario por el alto costo de vida? Realmente esto ofende la inteligencia de todo el pueblo, porque para ellos sí, hay en abundancia, pero cuando el pueblo exige algo, pues al pueblo sí le niegan todo cuando se trata de un reajuste salarial. Y además de eso, esto es para los que tienen un trabajo. Y recordemos que el índice de desempleo en nuestro país es alto. Aquí pues las personas estudian, se preparan, tienen licenciaturas, maestrías, y lo que hace es que vienen a sumarse a la gran lista de desempleados de este país. Los diputados, en vez de estar creando leyes para beneficiar al pueblo, que son los que lo llevaron a esos puestos, se han olvidado del pueblo y están ahí realmente para beneficiarse a ellos mismos. Así es, y pasamos de inmediato a temas de salud, cuando la influenza H1N1 ya representa una amenaza, sin duda, en la salud de los hondureños. Durante esta semana ha comenzado la jornada de vacunación, cuando se han reportado 150 casos y más de 10 muertes en el territorio nacional. La influenza H1N1 es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por un virus que puede llevar a la muerte. Durante esta semana se comenzó con la jornada de vacunación, ya que se han reportado 150 casos confirmados y 10 muertes en el territorio nacional. La vacuna se está poniendo como prevención a todos los pacientes mayores de 60 años, pacientes diabéticos independientemente de la edad, de pacientes hipertensos independientemente de la edad, igualmente pacientes que han cruzado con cuadros de seguimiento de neumonía, bronquiolitis, asma bronquial, pacientes con enfermedades crónicas como enfermedades renales que van a diálisis, pacientes que tienen problemas de enfermedades cardíacas, pacientes que han tenido enfermedades pulmonares porque ya falleció uno con fibrosis pulmonar, definitivamente las embarazadas. Ante este brote de influenza, el Colegio Médico recomendó suspender las clases por el aumento de casos, petición que no fue aceptada por autoridades de educación, aun cuando los docentes lo consideran una medida necesaria. Nos parece una medida necesaria, dado que en este tiempo se ha dado una afluencia muy grande en cuanto a la presencia de esa enfermedad con los niños en los centros educativos. Si las autoridades ven que es necesario debido a la oportunidad, ¿verdad?, de esa enfermedad de crecer, entonces pensamos que como centro educativo tenemos la responsabilidad social de tomar esa medida también. Hay diagnóstico, ya los padres de familia se les ha sugerido que no envíen a sus niños cuando presenten los primeros síntomas y que inmediatamente los lleven a un médico para que se haga el diagnóstico pertinente. Las autoridades de salud hacen el llamado a la población hondureña para que acudan al centro asistencial más cercano a ponerse la vacuna, ya que protege contra 3 variables de virus como ser H1N1, AH3N2 e influenza B. Con el objetivo de mantener la paz y la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de los centros educativos e institutos de la ciudad de Comayagua, se inauguró el programa de prevención de violencia en centros educativos. El programa piloto se implementará en los centros educativos de La Libertad, Villa de San Antonio y Comayagua. En el caso de la ciudad colonial, se capacitarán los estudiantes del Instituto León Alvarado y el Centro de Educación Básica Carlos Miranda, entre otros. Este programa piloto tiene como objeto prevenir la violencia para el bienestar de alumnos, docentes y padres de familia, mismo que tendrá una duración de 4 meses. Y continuando con las informaciones, docentes de la Escuela Rotaria de Los Ángeles, ubicada en el bello municipio de Valle de Ángeles, ha denunciado el ingreso de personas ajenas a su centro de enseñanza, esto por la falta de seguridad.
Maestros de la Escuela Rotario de Los Ángeles, ubicado en el municipio de Valle de Ángeles, denuncian que por falta de vigilancia en el centro educativo se les ha hecho el robo de computadoras, microondas e impresoras, que se ha conseguido con esfuerzo de padres de familias y maestros. Hemos sufrido un robo. El robo fue en la noche del jueves. Nos llevaron un microondas, nos llevaron 3 computadoras, nos llevaron un audio recargable grande, una impresora multifuncional que era la única que teníamos. Y el desastre, aquí se hizo desastre, hurgaron todo para poder salir y ahora tengo un daño de más de 3.000 lempiras en reparar la puerta, o sea que eso suma a la denuncia. En total eran 35.000 lempiras porque yo no había hecho cuenta todavía la reparación de la puerta, pero más la reparación de la puerta ya van 38.000 lempiras. Maestros se van de las escuelas por inseguridad. El clima de inseguridad que viven algunos centros educativos del país mantiene atemorizados a padres, alumnos y maestros, ya que los docentes, al igual que los estudiantes, han sido víctimas de la violencia. Por esta razón, los docentes optan por la solicitud de traslado, que de acuerdo a las autoridades departamentales en Francisco Morazán, hay más de 100 solicitudes, mismos que fueron solicitados desde agosto del año pasado y los cuales las autoridades de educación mantienen suspendidas. Agregando a esto, los docentes que trabajan en escuelas y colegios ubicados en barrios conflictivos son víctimas del delito de extorsión. En lo que va del año se contabiliza la muerte de 7 docentes a causa de la violencia propiciada por bandas criminales. Se espera que en los próximos meses se instale una policía escolar, reducir los índices de violencia dentro y fuera de los centros educativos. Y es que este es otro tema que alarma al Magisterio Nacional, la inseguridad que se vive en los centros educativos, y a pesar de esto las autoridades de educación continúan pues sin darles el traslado a los docentes. Hay más de 100 solicitudes desde agosto del año pasado, no se hacen efectivos y sabemos que de esta manera pues se le violenta los derechos a los docentes. Y estas 100 solicitudes, Merari y compañeros, solamente es en el departamento de Francisco Morazán. Los datos que se tienen es que en todo el país son alrededor de 500 solicitudes por motivos de seguridad que los compañeros han ingresado estas solicitudes desde ya no desde agosto del año pasado. Hay unos, por ejemplo, el departamento de Cortés viene ingresando estas solicitudes desde el 2014. Los compañeros han tenido que abandonar sus centros educativos, migrar hacia otras zonas del país o salir prácticamente huyendo hacia Estados Unidos u otros países europeos para salvar sus vidas, porque están amenazados y más bien las autoridades educativas lo que están haciendo es violentando este derecho que tienen los maestros a su traslado. Y es que muchos docentes también están siendo víctimas de la extorsión. Hemos dicho que se necesita presencia militar fuera de los centros educativos, en las áreas perimetrales. No estamos hablando de militarizar los centros educativos porque esto genera un ambiente más de zozobra, pero sí esperamos, ya en el Colprosuma hemos hablado de una policía escolar, pero especializada de una manera pedagógica, y esperemos qué pasa con este tema, que también no se están viendo esas medidas de seguridad de las que hablaban las autoridades. Es que todos estos temas, Merari y compañeros, son los que se deben de llevar realmente a una mesa de diálogo donde debe surgir un gran pacto nacional por la educación pública para que se brinde en los centros educativos una educación con calidad, donde realmente se haga y se proyecte un trabajo, un plan para resolver todos estos problemas, porque los maestros son uno de los que están vulnerables ante toda esta ola de criminalidad y de violencia, y por eso prácticamente han tenido que abandonar sus trabajos. Es algo que el maestro no quiere. El maestro se ha preparado para estar en el aula de clase, impartir una educación con calidad, pero lamentablemente, debido a la inseguridad, muchos han tenido que abandonar sus centros educativos y renunciar a su trabajo que tanto les ha costado. Y es que aparte de este tema de inseguridad, también tenemos colapsada totalmente la educación pública. Vemos que el muro perimetral del centro educativo Ramón Rosa, número 2 de la capital, está a punto de colapsar, y esto poniendo en riesgo la vida de más de 800 niños.
Autoridades de la escuela Dr. Ramón Rosa número 2 se encuentran preocupados por la comunidad estudiantil, ya que el muro perimetral del centro educativo está a punto de colapsar. Nosotros tenemos este problema no desde hace poco. Este es un problema que nos viene preocupando más de 10 años. Y nuestra preocupación es por nuestra comunidad escolar. Aquí pues se educan más de 800 alumnos que vienen de 137 barrios y colonias. Nosotros pues hemos hecho muchas gestiones. En primer lugar pues llamamos a lo que es Ecopeco, a los bomberos para que hicieran un estudio. Pues el estudio fue factible, salió favorable a nosotros, ¿verdad? Ellos vieron el riesgo que corren nuestros niños, los maestros, padres de familia, porque no solamente es esta área, sino es todo el muro perimetral que está en pésimas condiciones. Los docentes de este centro educativo han realizado gestiones en instituciones públicas sin tener ningún resultado. El FIS vinieron a hacer también la inspección. Y también pues luego hicieron otra visita y nos dijeron que el dictamen había salido favorable, que estaba aprobado. Lo insólito es que nos dijeron que estaba aprobado, pero que no había presupuesto. Así es que hasta este momento nosotros estamos esperando, ¿verdad? Que no perdemos las esperanzas, ¿verdad? De que estas autoridades pues pongan sus buenos oficios y nos resuelvan ya este problema que sí nos preocupa grandemente. Al colapsar el muro perimetral de este centro educativo, ubicado en el barrio Morazán, estarían en riesgo 800 alumnos y 36 docentes. Y la moción de leer la Biblia en los centros educativos públicos se ha convertido en un tema polémico. Maestros expresan sentirse de acuerdo para leer la Biblia antes del inicio de su jornada, ya que es un manual de enseñanza para poder guiar a los estudiantes en crecimiento de valores. Sí, estoy de acuerdo. Creo que en la Biblia encontramos valores, es un manual que en realidad nos puede servir para poder guiar a nuestros estudiantes, y todo aquello que sirve para poder formar a nuestros estudiantes, pues bienvenido sea. Para mí es importante porque encontramos valores, encontramos consejo, ¿verdad? En la Biblia encontramos todo lo que nosotros necesitamos, y si la estudiamos, no solamente se trata de leerla, sino que se trata de estudiarla. Y qué bueno que podamos invertir tiempo en hacerlo. De acuerdo a los docentes, la lectura de la Biblia cada día es reforzar la creencia en Dios, sin importar la religión o clase social. La verdad es que sí, fíjese, porque a los niños, además de valores, hay que fomentarles no tanto la cuestión de religión, sino que la creencia en Dios. Porque, bueno, yo sé que cada quien es libre de creer en lo que quiere, pero si tenemos la oportunidad, y los que creemos, y el mandato ha sido ir y predicar el Evangelio, entonces por mí está perfecto. Esta moción fue aprobada el pasado 9 de mayo, considerando que muchos sectores no están de acuerdo y afirman que es inconstitucional, ya que la educación es laica. Y es que la polémica moción de leer la Biblia en las escuelas ya comenzó a tener sus primeros obstáculos judiciales. La denominada Asociación Libre Pensamiento presentó ante la Sala Constitucional de la Corte un recurso de amparo en contra de esa moción legislativa que, dicho sea de paso, no tiene carácter de ley. De acuerdo a las peticiones, la moción lacera preceptos constitucionales debido a que la Carta Magna invoca que el Estado es laico. De acuerdo a las informaciones presentadas, los representantes de las iglesias, Secretaría de Educación, Seguridad, incluyendo una comisión del Congreso, integrarán una mesa de trabajo que elaborará una propuesta de inclusión y valores, los cuales deberán presentar un informe al Congreso Nacional. Con apoyo de los padres de familia y organizaciones internacionales, el Centro Educativo Francisco Morazán de la comunidad de Sabaneta implementaron la creación de un huerto escolar, enseñando a los niños y jóvenes a consumir vegetales. Con la creatividad de los docentes, el esfuerzo de padres de familia y organizaciones internacionales, se ha hecho posible la implementación de un huerto escolar en la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Sabaneta, municipio de Valle de Ángeles. Bueno, la importancia de tener un huerto dentro de lo que es el predio de la escuela es que el niño consuma lo que son verduras, legumbres. Quizás en su casa no tienen, ¿verdad?,
el dinero necesario para comprar lo que son estos ingredientes más en lo que es la dieta alimenticia. Entonces nosotros gestionamos para que otra organización de Estados Unidos nos done lo que es semillas, plaguicidas, abonos, y los padres de familia que son varones, pues ellos por la tarde vienen a lo que es revisión del huerto, siembran la semilla, cuando ya está en producción, pues nosotros las utilizamos para lo que es la merienda de ellos. Pues tenemos diferentes clases de vegetales, tenemos primeramente el maíz, que se consume lo que es el elote y jilote. También tenemos cebolla, chile, tomate, pepino, zapallo, culantro, remolacha, rábano y zanahoria. La escuela tiene como objetivo que con el huerto los niños puedan aprender a trabajar la agricultura y consumir vegetales en su merienda escolar. Primeramente va a enseñarle lo que es también trabajar al niño, lo de la tierra, la agricultura, porque también hay que indicar que es muy importante que el niño aprenda a sembrar, a consumir lo nuestro, no que solo aprenda a leer y a escribir y que vaya a estudiar, sino que también aprenda el valor que debemos de darle a nuestra tierra, a lo que es el siembro también de hortalizas. Gracias a organizaciones internacionales como CH Trust de Inglaterra, con la dirección de la señora Jennifer Cox, es que se hace posible estos proyectos educativos en escuelas rurales. Bueno, Merari y compañeros, es que este tipo de actividades se han ido perdiendo. Fíjense que, bueno, yo recuerdo en mi escuelita que crecí, donde estudié en mi primaria, y yo creo que todos los compañeros que ya tenemos una cierta edad, pues también vivieron esto. Contábamos con los grandes solares, las grandes parcelas de terreno, donde realizábamos la clase de agropecuaria, ¿verdad? Cultivamos rábanos, zanahorias, nos enseñaban a sembrar el maíz, el frijol, y esto pues se ha ido perdiendo con el tiempo, y debido también a que ya las escuelas no cuentan con estas parcelas, con estos solares, que anteriormente pues los que estudiamos en la escuela pública teníamos el privilegio de contar con estos solares para realizar estas actividades. Qué bonito que estas actividades en ciertas escuelas pues se estén retomando. Así es, a continuación presentamos a la cumpleañera de esta noche. Con mucho cariño de parte de la Junta Central Ejecutiva, esta noche queremos felicitar a la profesora Blanca Margarita Ardón, gran lideresa del departamento de Cortés y coordinadora de la región noroccidental del Infode, por haber estado de plácemes este pasado 16 de mayo. Expresamos nuestras felicitaciones, apoyo y cariño para nuestra compañera, deseando que Dios derrame bendiciones sobre su vida y la de su familia. Comunicado. La Comisión Fiscalizadora convoca a las seccionales y Junta Departamental de Colón a jornada de fiscalización este viernes 18 de mayo a partir de las 9 a.m. en el Instituto Froilán Turcios de Tocoa, Colón. Documentos a presentar: libro de finanzas, soporte de egresos, facturas, recibos, libreta bancaria actualizada, plan operativo anual, sellos de la seccional, libro de actas y libro de inventario. Este es el comunicado de la Comisión Fiscalizadora. Bien, y nosotros de esta manera concluimos con este espacio informativo, agradeciendo a cada uno de nuestros afiliados siempre por su sintonía, pero en breve nos encontraremos en Panorama Gremial Educativo. Y a continuación nuestra opinión editorial. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Un salario justo para los maestros. Tras tanto escándalo en el país y en la mira de que los políticos, su afán principal no es darle paz al pueblo, su objetivo es mantenerlo sometido bajo una estrategia de zozobra mediática, distraído de los grandes problemas que abaten al país, las crisis del TPS, el pago del peaje excesivo a COVID, el alto costo de los combustibles, las enfermedades que ha provocado la H1N1 y ahora también la triste información de que los diputados se incrementaron su salario de manera grosera. Bajo estos últimos sucesos mediáticos, solo haríamos a un lado el H1N1, esa grave enfermedad que está afectando a la sociedad en general, pero que impacta más a la clase media y pobre de Honduras. La salud pública ya no es un problema, que no hayan medicinas
equipos para cirugías, que no haya ropa de cama en los hospitales, médicos ni enfermeras, que le den cita a los pacientes para 5 meses o 1 año. Todo esto ya no es un problema, porque todos estos escándalos hacen que el pueblo y el gobierno se olviden de que en los hospitales a diario están muriendo muchas personas. También ya se olvidaron que la educación pública está colapsada, que las escuelas y los colegios están destruidos, que en el 80% de los centros educativos no hay agua ni luz, que no hay laboratorios, que no hay bibliotecas, no hay merienda escolar y que es urgente contratar más maestros para que impartan clases. Pero con todos estos escándalos se tira una cortina de humo para que se olviden los grandes problemas del pueblo hondureño. El aumento a los diputados, el último de todos los escándalos hasta este momento, es un golpe más a la economía del país, que todos sabemos que es raquítica. Es una bofetada más en contra del pueblo y en contra de una enorme mayoría que ni siquiera ganan el salario mínimo. El poder legislativo nace estricta y objetivamente para aprobar leyes que beneficien al pueblo hondureño y su capacidad legislativa que le otorga la Constitución de la República. En ninguna parte se puede leer que fueron nombrados para hacer inversiones, para manejar partidas confidenciales, fondos departamentales, en fin, todas estas actividades que desvirtúan su verdadera labor legislativa. Pero ante esta última observación, al irse eliminando estas actividades propias del Poder Ejecutivo, el negocio de los diputados se ha ido deteriorando, a tal grado al verse reducidos sus ingresos por la vía de proyectos de inversión en todo el país, ahora se recetan un jugoso salario. Siempre el Colprosuma, en nuestros medios de comunicación, hemos dicho que al elegir uno de los poderes más peligrosos en un país es el poder legislativo, porque de ellos emanan las leyes que favorecen o atropellan a un pueblo. Pues hoy estamos sufriendo el efecto de haber votado por diputados que responden a sus propios intereses y no a los intereses del pueblo hondureño. Cuando los diputados votan para autorrecetarse jugosos salarios, se les olvida que el 70% del pueblo hondureño es pobre y que de ese 70%, el 40% son indigentes y viven en la miseria. A los padres de la patria, cuando se aumentan su salario, se les olvida que los maestros, las enfermeras y otros sectores de la sociedad están ganando sueldos casi abajo del salario mínimo. Los maestros en los 9 años no hemos recibido ningún reajuste salarial como lo manda la ley. Los educadores de Honduras hemos sido marginados por los partidos políticos y desde luego por los gobernantes. ¿Por qué nos discriminan? Ya se les olvidó que nosotros les enseñamos a leer y a escribir, que los políticos, lo tonto y lo inteligente que puedan tener, es porque pasaron por una aula y un maestro. Mientras a otros sectores que también son empleados públicos les aumentan hasta 2 veces por año, les pagan viáticos y gozan de muchas canonjías por parte del gobierno, a los maestros en 9 años no se nos ha dado ningún reajuste salarial. Se construyen cárceles modernas, aviones de guerra modernos, armas para matar de última generación, buques, en fin, todo lo que es sinónimo de muerte y represión. Para todo esto sí hay presupuesto. Los diputados se aumentan el sueldo al igual que muchos funcionarios. Para ellos sí hay presupuesto, no hay ningún problema. Sin embargo, cuando los maestros exigimos se nos ajuste nuestro salario de acuerdo a ley, todo mundo brinca. Todos ponen el grito en el aire diciendo que no hay presupuesto. Los maestros en todos los niveles y en todo el país somos de los que más trabajamos. Nuestro trabajo se ve. Por lo tanto, es urgente que el gobierno y el Congreso nos pongan atención, que se revise la ley y se nos dé un reajuste salarial justo. Además, se rescate la educación pública ya colapsada. Los maestros en Honduras
somos la clase trabajadora peor pagada. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Yo te extrañaré. La Junta Central Ejecutiva lamenta con profunda pena el sensible fallecimiento del profesor Marco Tulio Fuentes, afiliado a nuestra organización y ex miembro de la Junta Directiva de la Seccional 2 de San Pedro Sula. Deseamos que el Divino Creador del Universo derrame bálsamo de consuelo y resignación cristiana a sus familiares. Son las que más invaden mi mente. Bien, compañeros, y continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. Esta noche presentamos rápidamente a la licenciada Berta Oliva. Ella es la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE. Doña Berta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias a usted por invitarnos. Doña Berta, antes de introducirnos a nuestro tema, otro que está afectando en nuestro país, está amenazando la salud de nuestros compatriotas, es este brote de la influenza H1N1, pero para esto escucharemos al doctor Tito Alvarado. Él es infectólogo. Él nos explica de qué manera se desarrolla este virus y también él hace un llamado a las autoridades para que le den prioridad a salud, ya que esta vacuna pues se encuentra escasa. La influenza es una enfermedad muy frecuente que se transmite por la forma más frecuente de transmitirse las enfermedades, que es a través del aire. Es terriblemente infecciosa y desgraciadamente los medios de prevención del sentido común, como ya le llamo, de no estar en sitios donde hay mucha gente, de no estar en sitios donde hay una persona tose, es bien difícil de controlar. Por lo tanto, la única estrategia más importante es la vacuna y desgraciadamente vacuna hay muy poco. Existe necesidad de comprar más vacuna porque es la forma más importante de prevenir la influenza. Habían aproximadamente 150 casos confirmados, 10 decesos, que habían no niños, habían adultos y todos los muertos eran debido a que tenían comorbilidades, es decir, que eran diabéticos, eran cardiópatas, neumópatas, uno tenía leucemia y claro, estos pacientes son fácil presa de este virus y es una lástima que esta gente, sabiendo que todos los años hay brotes de esta enfermedad, no prevenga con vacunas. Todos los adultos mayores de 60 años, los diabéticos, cardiópatas, tienen que vacunarse todos los años. Pero esa cultura de vacunación en nuestro medio no está muy difundida, la gente incluso duda de la acción de las vacunas, es una lástima que eso ocurra. Lastimosamente me están diciendo que desde que el lunes empezaron a vacunar masivamente, ya la vacuna está agotada acá. Tendrán que ya pedir al ministerio nuevamente vacuna para ver si les mandan un poco más. Entonces, claro, pero esa vacuna que se compró de 1 millón es para todo el país y es muy poco. Entonces yo pienso que lo que hay que hacer es insistirle al señor presidente, al ministro de Salud, de que le den prioridad a salud. Mire, desde que yo tengo uso de razón, los gobiernos que han pasado no le dan prioridad a salud ni a educación. La prioridad son otras cosas y en este momento se ha exacerbado la prioridad en defensa. Generalmente los niños pequeños y los adultos mayores o los que están enfermos con enfermedades crónicas, la enfermedad es muy severa. Los hospitalizan y pueden morir. Es una lástima que ocurra sabiendo que tenemos vacunas tan buenas que protegen. Es importante que la gente acuda. Y que haga presión, y si es posible en las calles para que el gobierno compre más vacunas. A esta altura no es posible cerrar. Le voy a dar un dato. Hubo un estudio en Japón haciendo esta práctica y consideró que para que una estrategia de cerrar escuelas elementales de primaria, que son los que tienen más propensión a transmisión,
se necesita por lo menos que haya un ausentismo escolar del 10%. Cuando ya las escuelas tienen un ausentismo del 10%, entonces esta medida puede tener algún valor. De lo contrario, no. Escuchábamos al doctor Tito Alvarado y este es una emergencia de país, pero vemos, doña Berta Oliva, que mientras hay pobreza en nuestro país, hay hambre, hay desnutrición, las personas no cuentan con esta vacuna que es una medida de prevención, pues vemos el aumentazo que se han dado los diputados del Congreso Nacional cuando vemos que no se le está dando prioridad a estos sectores tan vulnerables como salud y educación y, como ya lo mencionaba el doctor, a este sector tan vulnerable como lo son los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas. De veras que es patético ver que Honduras en los últimos 10 años no ha podido salir de la emergencia y cada vez es emergencia nacional y tiene que ver en el tema de derechos humanos y el tema de los derechos humanos en sus primera, segunda y tercera generaciones, ¿no? Y entonces eso hace que el país vaya colapsando ya con los derechos civiles y políticos, para decir algo, derecho a la vida. Y el tema de salud es un tema que tiene que ver mucho con el despegue de un país en materia de democracia. Pero igual el tema de seguridad es un tema que tiene que ver mucho con un país que pueda avanzar. El tema de la educación es un tema fundamental para poder evitar el flagelo que hoy tenemos, que nos hace contabilizar y que nos hace denunciar y acudir ante el sistema internacional y ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y eso uno ve que, claro, es producto también de los altos niveles de inequidad en que vive el país. Y esos altos niveles de inequidad pasan por los altos niveles de ignorancia. Y la ignorancia es reflejo que no se ha visto como prioridad el tema de educación. Un país que se fortalece y que se sustenta en educación, en educar desde temprana edad a su gente, es un país que no sufre la tragedia que hoy ya se vive en materia de derechos humanos, en materia de la vida y en materia de libertad. Por eso Honduras ha retrocedido, ya ahora me atrevo a decir 40, 50 años atrás, porque antes podíamos hablar que había menos condiciones inclusive para que los mentores se educaran y pudieran transmitir la educación. No, ahorita hay tecnología, pero no hay voluntad de parte de los que representan al Estado, no hay voluntad política para que la educación sea prioridad. Un pueblo educado podemos limitar realmente el tema de salud, porque el tema de la educación parte también en saber cómo poder proteger los recursos naturales, el medio ambiente, para no ir con una comunidad que su medio ambiente ha sido destrozado y que ha predominado el tema de los recursos económicos. Lógicamente que es parte también de la poca educación que se le ha venido dando a esa comunidad para que defienda su territorio, para defender los recursos naturales. Entonces, eso es lo que hace que Honduras hoy esté en emergencia y que lejos de hablar que estamos en camino de desarrollo, es un país que está colapsando en todos los sentidos y lo que falla es el tema de la educación, fundamentalmente. Doña Berta Oliva, la situación de derechos humanos en el país ya es frágil y padece de altos niveles de violación e inseguridad, como usted bien lo mencionaba, probablemente se esté deteriorando aún más. ¿Esto podía ser el reflejo de este incremento salarial que se hicieron los diputados violentando los derechos humanos? Mire, para mí, en mi
forma de ser y mi forma de pensamiento, realmente el aumento es una cosa que sacude, pero no necesariamente el aumento que se han dado. Los diputados es lo que nos tiene en este caos, son los diputados en sí mismos. Porque ahorita sí se da un golpe a la economía, pero ese no es porque acaba de ser, ¿me entiendes? Se acaba de dar, yo creo que no sé si ya lo cobraron o no, pero es en sí mismo la calidad de diputados que han venido legislando por años en el país. Han venido legislando no a favor de ir fortaleciendo el Estado de Derecho. Porque cuando hay un Estado de Derecho y hay diputados que realmente se preocupan por fortalecer el Estado de Derecho, no se preocuparían por darse estas recetas que son antimoral. Y sumándole a eso que el Estado de Derecho en Honduras se ha perdido, no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Entonces, por eso le digo que el tema son los diputados, porque son los que ejercen y es el poder del Estado más peligroso, porque es el que dicta las leyes, pero es el que menos las cumple, porque ahí mismo se hace un tipo de, es como trueque, ¿no? Que hay y no piensan. A mí me parece que lo que acaba de pasar es un insulto a los niveles de pobreza que vive Honduras, que vive la gran mayoría del país, y luego con esto, yo siempre he dicho que a nosotros desde el poder nos han retado, a nosotros nos tienen retado, y esto que se han dado ahorita nos han desafiado una vez más para ver de qué estamos hechos los y las hondureñas. Es ahí donde uno dice, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a tener diputados que vayan a legislar en favor de la sociedad? Que realmente lo que ellos menos se deben de preocupar es en cuánto gana, sino en ellos, sino en cuánto gana el pueblo y cuánto le van a dar al pueblo. Deberían de hacer ese como un servicio realmente al país, legislar para que tengamos mejores leyes y así poder reconstruir lo que nos han arrebatado, que es el impulso que hubo antes del 2009 a ir fortaleciendo al país en un Estado de Derecho. Pero nosotros, hasta en el momento, por eso es que hablamos de la vulnerabilidad, ya ni siquiera fragilidad, sino de la vulnerabilidad reiterada de violaciones a los derechos humanos. Estos factores que usted nos ha mencionado podría ser la respuesta cuando nos preguntamos por qué en Honduras los derechos humanos, en vez de mejorar, se han complicado o hemos retrocedido a muchos años atrás, como usted ya lo mencionaba. Sí, es que estos son los hechos. Mire, yo no considero que en el poder legislativo, yo no concibo, fíjese que a veces hasta por salud mental, yo no he querido pensar en este aumento que se han dado, porque me parece que es que nos quieren distraer de otros verdaderos problemas que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema que se ha llevado hasta el Congreso Nacional para volver al servicio militar obligatorio. Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado es que nos quieren distraer de cómo podemos ejercer el respeto a la Constitución de la República. ¿Qué piensa usted sobre este servicio militar obligatorio del que ya se está hablando? Sí, yo sí creo que ese es un tema que deberíamos de estarnos preocupando todos y todas las hondureñas. ¿Por qué? Porque eso confirma lo que le digo, 40 años atrás nos están llevando. El servicio militar obligatorio no es más que una tragedia que van a llevar al pueblo hondureño, porque ya no les basta tener militarizar a la sociedad hondureña como lo están haciendo ahorita, que cada militar anda con 250,000 lempiras
Eso es indumentaria militar que le cuesta a cada hondureño, sino que ahora se lleva a los y a las hondureñas a que soporte, porque es ley de la República, a que vayan inclusive a sacar a los muchachos de las calles de los colegios para ir a prestar el servicio militar obligatorio. En el tema yo creo que es un tema de discusión con mayor profundidad y que además debería de preocuparnos ya y poner en alerta a todos y a todas las ciudadanas, porque no es posible que en el pleno siglo XXI que estamos, nos estén llevando a que se legisle y retomar el pasado como algo bueno que se había perdido y que es necesario hacerlo. Y que ese pasado solo nos dejó tragedia por parte de los abusos que se cometieron en contra de los jóvenes y que los llevaron obligatoriamente a hacer el servicio militar. Y además la deformación que en sí mismos sufrieron porque ellos no era su vocación ser militares. Y es que los delitos violentos son un problema generalizado en Honduras. El país sigue teniendo altos niveles de violencia, de muertes, donde vemos que los grupos más vulnerables a la violencia ahora son también los docentes, los periodistas, los abogados, campesinos, activistas ambientales, defensores de derechos humanos. Entonces, en las condiciones donde no hay respeto a la ley, ¿qué es lo que se debe hacer para que el país pueda retomar ese camino en relación a los derechos humanos? Mire, yo sí creo que debe de haber, de los que se han tomado inclusive por asalto la conducción del Estado, repensar. Y repensar significa pensar para los demás y pensar con los demás. O sea, tomar en cuenta lo que realmente demanda la ciudadanía. Porque si no, lo que estamos teniendo es una dictadura donde no tenemos capacidad en absoluto, o no nos dejan, aunque haya capacidad, que se piense y que se exprese. Y el tema, ahora uno va entendiendo por qué el sector magisterial, o sea, los maestros en general, y peormente los organizados, siguen y seguirán siendo objeto de sometimiento, de descabezamiento, de persecución y de reducción, porque el maestro, como bien lo han estado citando, es bien o mal, son los que han llevado a darnos las primeras enseñanzas para que conociéramos la letra A, para que dejáramos de ser tan redondos como la letra O, pero golpeando al magisterio y poniendo a la ciudadanía y a los padres de familia en contra del magisterio, se habrá logrado reducir las capacidades del pueblo hondureño para tener las posibilidades con un maestro en una comunidad. El pueblo despierta y tiene la capacidad de no ser engañado. Y ahorita se trata de volvernos a las cavernas para que podemos ser conquistados o con el fusil o con el espejito. Vemos que son escasos los avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública, la actuación del Poder Judicial y de la misma policía, instituciones en las cuales la corrupción y los abusos son muy generalizados. Esto sigue siendo en gran medida pues muy ineficientes. ¿Qué denuncias internacionales han presentado en cuanto a estos casos donde pues los organismos que imparten la justicia actúan de manera contraria? Mire, para el COFADE, el tema de apostarle
a fortalecer el Estado, porque no tiene derechos ahorita, pero han sido, son y serán enormes. Una, porque creemos que no es con uniforme, ni con bota, ni con armas que se puede demandar y aspirar a justicia. Creemos que es con la convicción de que la gente se empodere de sus derechos, que la población ejerza esos derechos, pero que sea la comunidad internacional y específicamente la comunidad de derechos humanos, y en este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos dé los mensajes claros tanto a las víctimas, o sea, a los beneficiarios del sistema interamericano, como a los que cometen el tipo de delitos y atropellos, que digan, no, paren la persecución. Y en esa línea, en estos últimos días, en estos últimos años, hemos acudido a la Comisión Interamericana. Yo casi ya perdí los casos, pero eso es lo que está haciendo que la Comisión Interamericana, usted recuerda que en medio del golpe vino a hacer visitas en LOC, ahora está por venir a hacer otra visita, porque la situación en materia de derechos humanos en Honduras no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el discurso oficial en el tema de los derechos humanos. Tiene expertos y expertas que le van a hablar muy bonito y hablan en los foros internacionales de derechos humanos el amor que tienen por los mismos y además la puesta en práctica. Pero lo que sí le voy a decir es que la comunidad internacional, que conoce cómo se está violentando y cómo es violar los derechos humanos, sabe que en Honduras hay una política de Estado donde la principal acción es vulnerar los derechos humanos, pero ahora ha ido mucho más allá. Es vulnerar a quien defiende los derechos humanos en terreno, poner en materia de indefensión a los y a las defensoras de derechos humanos, y ahí sí ya se pone en alerta la comunidad internacional, pero pasa más allá. Es las entidades de derechos humanos, como es la Comisión, como es la Corte, como todo lo que son los operadores internacionales de justicia, y ahí creo que tendrá que repensar lo que se está viviendo en Honduras en este momento. Otro tema muy alarmante fue el asesinato de niños, de jóvenes, de maestros. El sector educación se ha convertido en un sector muy vulnerable, también donde los docentes no tenemos un reajuste salarial desde hace más de 9 años, y vemos cómo se derrama la sangre de inocentes. ¿Qué se estaría haciendo por parte de derechos humanos para que este fenómeno no crezca? Mire, yo solo le voy a agregar algo más de lo que usted dice. No solo es la vulneración de no aumentarles, es que los están despidiendo irregularmente, arbitrariamente. Les están quitando el empleo en base a falsa información. Entonces, ante eso se refleja claramente que lo que hay es una política de Estado donde persigue a los maestros, y eso entonces indica que si esa política continúa, realmente lo que están haciendo es querer que Honduras no avance en materia de educación. Entre nosotros, que ya tenemos algún nivel de información sobre las diferentes, diría yo, emboscadas que le han hecho al magisterio de diferente tipo, entonces estamos preparando, ya hemos dado los primeros pasos para que no mire a un caso en particular el sistema interamericano de derechos humanos, sino que mire
todo lo que se le está haciendo al sector magisterial para que pueda pedir explicaciones al régimen actual o a las autoridades, yo digo al régimen actual, para que explique qué es lo que pasa con los maestros, porque tenemos casos de maestros asesinados, tenemos casos de maestros que han sido víctimas de denuncias y que el Ministerio Público, con la menor prueba, les han hecho requerimiento fiscal. Les han ido quitando inclusive a un gran número de maestros hasta sus viviendas, que les ha costado por años, porque no cumplieron, porque no fueron a clases en medio del golpe militar de Estado cuando se suspendían los toques de queda. Hay una persecución bárbara y ante eso es que estamos trabajando para presentar, y yo creo que van a tener que responder porque se ve que hay una estrategia para intimidar, para someter, y intimidando al maestro someten a la ignorancia al pueblo hondureño, que eso es lo que debemos de defender con toda la fuerza posible, y que en esto me parece que debemos de hacer un llamado a todos los sectores magisteriales, que hay que tener claro el objetivo y que tenemos que ser unidos. Muy bien, doña Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE, agradecemos su comparecencia esta noche aquí con nosotros, muy agradecidos, y reciba un cordial saludo de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. No, a usted, y ya saben, a la orden. Vine porque ustedes nos pidieron, no porque debería estar acostada. Muchas gracias, doña Berta Oliva. Nosotros de esta manera finalizamos nuestro programa. Compañeros, nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.